En este video les voy a hablar de todo lo que deben saber de química orgánica para comprender la nomenclatura. El primer punto que voy a tocar es que la química orgánica estudia todos los compuestos que se deriven del carbono. Y el carbono, su símbolo químico es la letra C. En la tabla periódica ocupa el lugar número 6 con una masa atómica de 12.01 y contiene 4 electrones de valencia. Ahora, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel energético. Haciendo un recordatorio de los niveles energéticos, recordamos que hay niveles 1s, 2s, 2p, 3s, 3p y así nos vamos recorriendo de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga cada elemento. En el caso del carbono tiene 6 electrones, por lo tanto, alcanza a llenar su primer nivel, el 1s, y en el nivel número 2 contiene 4 electrones. Esos 4 electrones le van a dar diferentes propiedades. La primera de ellas es crear enlaces covalentes, es decir, enlaces en donde presta sus electrones para completar su octeto. Por lo tanto, puede formar hasta 4 enlaces. Si se une a través de esos 4 enlaces, puede completar su último nivel de energía. Para representar esos electrones, lo puse de esta manera. Regularmente, el carbono en la química orgánica forma enlaces con el hidrógeno, sin embargo también puede formar enlaces con oxígeno, nitrógeno o algunos otros elementos traza que son parte de la química orgánica, pero de manera general el carbono se une al hidrógeno. Cabe mencionar que el hidrógeno solamente puede tener 2 electrones como máximo, por lo tanto, si se combina de esta manera, el hidrógeno completa su nivel energético, que es el primer nivel energético con 2 electrones, y el carbono completa sus 8 electrones en el segundo nivel energético, compartiendo el hidrógeno un electrón por átomo y el carbono los 4 electrones de su último nivel de energía, cumpliendo con la regla del octeto. Ahora, les mencionaba que estos 4 electrones que tiene en su último nivel energético le dejan hacer 4 enlaces. Esos enlaces pueden ser enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Los enlaces sencillos es cuando se une a 4 átomos de otros elementos para completar la regla del octeto, es decir, con cada átomo comparte un electrón y forma 4 enlaces. También hay enlaces dobles con otro átomo del mismo elemento, que puede ser carbono en este caso, o de otro elemento como pudiera ser el oxígeno, comparte 2 electrones haciendo un enlace doble y completa sus 4 enlaces con algún otro elemento. En el ejemplo que puse aquí, entre carbono y carbono hay un enlace doble. Los enlaces dobles se pueden identificar porque son 2 líneas que unen a los elementos. Y también puede formar enlaces triples, es decir, de los 4 electrones que contiene en su último nivel de energía, comparte 3 electrones con otro átomo y completa el otro enlace con algún otro elemento. En este caso, entre carbono y carbono, tiene un enlace triple, están compartiendo 3 electrones cada carbono y completan sus 4 enlaces con hidrógeno. Vamos a empezar a mencionar los alcanos. Los alcanos es cuando se forman moléculas de carbono que tienen únicamente enlaces sencillos, es decir, líneas simples entre carbono y carbono. Un ejemplo de ello es el metano. Si se fijan, en su estructura tiene únicamente enlaces simples. Después vienen los alquenos. Los alquenos son estructuras de carbono que contienen al menos un enlace doble. En este caso, entre carbono y carbono, vemos que hay un enlace doble. Debido a eso, esta molécula se llama eteno.
Siempre que vea una molécula que su terminación es eno, me estoy haciendo referencia a que tiene algún doble enlace y la clasifico como alqueno. Y después vienen los alquinos, en donde en alguna parte de esa molécula existen enlaces triples y lo identifico porque su terminación es ino. Esta molécula que vemos en pantalla se llama etino porque entre carbono y carbono tiene un triple enlace. Posteriormente voy a hablar de los prefijos para las moléculas de carbono. Ok, ahora ya vimos que para enlaces simples las moléculas terminan en ano, para enlaces dobles las moléculas terminan en eno y para enlaces triples las moléculas terminan en ino. ¿Pero qué les da el prefijo? El prefijo se los da el número de carbonos que contiene la molécula. Si la molécula contiene únicamente un carbono, se antepone el prefijo met. Si contiene 2 carbonos, et. Si contiene 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Y así posteriormente. Por lo tanto, en la molécula que tenemos en pantalla, contiene únicamente un carbono. Le corresponde entonces, me voy a la pantalla anterior y checo que un carbono le corresponde el prefijo met. Y para mencionar que esa molécula tiene enlaces simples, le pongo el sufijo ano. Esa molécula lleva el nombre de metano. Hace referencia a que tiene un carbono con enlaces simples. El siguiente ejemplo corresponde a un alqueno. Es una molécula con 2 enlaces. Debido a que tiene 2 enlaces se le da el prefijo et y la terminación eno debido al doble enlace que presenta entre carbono y carbono. Por lo tanto, lleva de nombre eteno. Y haciendo referencia a un alquino, tengo la misma molécula anterior, pero con un enlace triple entre carbono y carbono. Son 2 carbonos, por lo tanto le corresponde el prefijo et. Y para hacer referencia a su enlace triple, le corresponde el sufijo ino. El etino es una molécula que contiene 2 carbonos con un enlace triple. Practicando un poco, si me pidieran que dibujara la molécula del butano, tengo que desglosar mi palabra en las 2 partes que lo contienen, en el prefijo que es but y en el sufijo que es ano. El but hace referencia a que contiene 4 carbonos. El ano hace referencia a que contiene enlaces simples. Por lo tanto, voy a dibujar 4 carbonos con enlaces simples y los voy a completar los 4 enlaces de cada carbono con hidrógenos, porque mencionaba anteriormente que el carbono en la química orgánica regularmente se combina con el hidrógeno a menos de que en la estructura nos marquen la combinación con algún otro elemento. El heptano. De la misma manera desgloso la palabra en un prefijo y en un sufijo. El prefijo en este caso es hept, que hace referencia a 7 carbonos, y el sufijo hace referencia al tipo de enlace que contiene entre carbono y carbono. Debido a que son enlaces simples, se utiliza una línea sencilla entre cada uno de los carbonos y completo los 4 enlaces de cada carbono con hidrógeno. Por lo tanto, al primer carbono le corresponden 3 hidrógenos para completar sus 4 enlaces, al segundo le corresponden 2 y al último carbono nuevamente. ¿Qué pasa cuando la cadena tiene ramificaciones? Bueno, primero voy a hacer un recordatorio de que las ramificaciones son carbonos que ya no se conectan con la cadena principal de la molécula. Como en este caso, tengo una molécula que conecta carbonos, pero hay un carbono que ya no pertenece a la cadena principal. Estoy marcando los carbonos que pertenecen a la cadena principal y checamos que hay uno que no entra ya dentro de esa cadena. Los carbonos no siempre se conectan de forma lineal, entonces hay que buscar la cadena que conecte la mayor cantidad de carbonos posibles. Lo primero que tengo que hacer
es numerar los carbonos de la cadena principal, de tal manera que las ramificaciones o la ramificación que tenga queden lo más cercanas posibles al carbono número 1. En este caso, la ramificación, que es única, está en el carbono número 4. Si hubiera empezado a numerar desde el otro extremo, me quedaría en el carbono número 5 y eso sería incorrecto. Ya que identifiqué mi ramificación, tiene que ser lo primero que nombre al momento de mencionar la nomenclatura de esa molécula. ¿Y cómo voy a nombrarla? Bueno, primero tengo que mencionar el carbono del que parte esa rama. En este caso es del carbono número 4. Por lo tanto es lo primero que pongo, 4. Ahora menciono el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene la rama. En este caso, la ramificación tiene únicamente un carbono y le corresponde el prefijo met. Y termino mencionando el sufijo de las ramificaciones. Siempre cualquier ramificación debe de terminar con el sufijo il. Esa rama tiene por nombre 4-metil. Ya que nombré la ramificación, únicamente me falta nombrar la cadena principal. Para nombrar la cadena principal, tengo que comenzar mencionando el número de carbonos que contiene la cadena. En este caso son 8 carbonos y el prefijo que le corresponde es oct. Y termino mencionando el tipo de enlace que contiene. Como son enlaces sencillos, voy a terminar la palabra con ano. Por lo tanto, mi molécula completa se llama 4-metiloctano. ¿Y qué pasa cuando hay más de una rama? De manera similar a como lo hicimos ahorita, tengo que buscar que las ramificaciones queden lo más cercanas al carbono número 1. Empiezo a hacer la numeración de los carbonos de mi cadena principal e identifico mis ramificaciones. En esta molécula las ramificaciones se encuentran en el carbono 2 y en el carbono 4 y es lo primero que menciono. 2,4, refiriéndome a los carbonos de los que salen mis ramificaciones. Como son ramificaciones iguales, tengo que anteponer el término di, tri, tetra, penta, dependiendo de la cantidad de ramas iguales que tenga la molécula. En este caso son 2, por lo tanto antepongo el término di. Solamente se utiliza cuando son ramas iguales. Más adelante vamos a ver cómo se nombran las ramas distintas. Ok, ya que mencioné el di refiriéndome a las dos ramas iguales, menciono la cantidad de carbonos que tiene cada rama. En este caso las ramas tienen un carbono. Les corresponde el prefijo met. Y termino con el sufijo de las ramificaciones que es il. 2,4 dimetil. Ya no tengo ninguna otra ramificación que nombrar, por lo tanto paso a darle nombre a mi cadena principal, comenzando con el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos que contiene. Son 8 carbonos, le corresponde el prefijo oct. Y sus enlaces son simples, entonces su terminación debe de ser ano, 2,4-dimetiloctano. En el caso de que las ramificaciones sean diferentes, se van a nombrar por orden de complejidad y la numeración de los carbonos de mi cadena principal debe de seguir la misma regla. Voy a intentar que las ramificaciones queden lo más cercanas posibles al carbono número 1. En este caso son 9 carbonos. El carbono número 3 y el carbono número 5 son los que contienen las ramificaciones. Y si me fijo, son ramificaciones diferentes, porque la ramificación del carbono 3 contiene 2 carbonos y la ramificación del carbono 5 contiene un carbono. Por lo tanto, los menciono de manera separada, comenzando con la rama más compleja. La rama más compleja va a ser la que contiene más carbonos. En este caso, la rama del carbono 3. Comienzo a nombrarlo. Primero el carbono del que sale, que es el carbono número 3.
menciono el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos que contiene la rama. Son 2 carbonos los que contiene, por lo tanto le corresponde el prefijo et, y termino con el sufijo de las ramificaciones, que es il, 3-etil. Me paso a la siguiente ramificación, que es la que sale del carbono número 5, y comienzo mencionando ese carbono. 5, nombro el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene esa rama. En este caso contiene un carbono y le corresponde el prefijo met, y termino con el sufijo de una ramificación, que es il. Ya nombré las 2 ramificaciones, 3-etil, 5-metil. Lo único que queda es nombrar la cadena principal. Contiene 9 carbonos, por lo tanto su prefijo es non, y sus enlaces son simples, entonces tiene que terminar en ano, es un alcano. 3-etil, 5-metil, nonano. Las ramas iguales se nombran juntas y se antepone el término di, tri y tetra, y recordando lo anterior, las ramas diferentes se nombran por separado. ¿Y qué pasa cuando la cadena es una cadena cerrada? Cuando la cadena es cerrada, voy a anteponer la palabra ciclo, haciendo referencia a que la cadena se cierra. Por lo tanto, en este caso que no contiene ramificaciones, empiezo anteponiendo la palabra ciclo para hacer referencia a que está cerrada. Después menciono el prefijo de acuerdo al número de carbonos de la cadena. Como son 5 carbonos, pongo pent, y termino la palabra con ano, haciendo referencia a que son enlaces sencillos o simples. Cuando contiene una ramificación, ese ciclo cerrado siempre va a ser mi cadena principal, y la ramificación siempre debe de estar en el carbono número 1. Entonces, identifico la ramificación y comienzo a nombrar. En este caso no hay ninguna otra cosa que nombrar más que la rama, por lo tanto no es necesario que numere el resto de los carbonos. Siempre la ramificación va a estar en el carbono número 1 en el caso de los alcanos, en el caso de que todos sus enlaces sean sencillos. Si hay enlaces dobles o enlaces triples, se les da preferencia a los enlaces dobles o triples. Empiezo a nombrar la rama. Parte del carbono número 1, que es lo primero que pongo. Después menciono el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos. Contiene 2 carbonos y le corresponde el prefijo et. Y termino mencionando el sufijo de las ramificaciones, que es il, 1-etil. Después menciono que es una cadena cerrada, anteponiendo la palabra ciclo. Me paso a mencionar el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos. Son 5 carbonos, por lo tanto es pent. Y termino mencionando sus enlaces con el sufijo ano, 1-etil ciclopentano. Y cuando tiene más de una ramificación, la rama que es más compleja va a estar en el carbono número 1, y las siguientes ramificaciones lo voy a numerar con tal de que la siguiente rama quede lo más cercana al carbono número 1. Por lo tanto, la ramificación que tiene 2 carbonos debe de quedar en el carbono 1, y en este ejemplo, la siguiente rama va a quedar en el carbono 2. No puedo numerarlo de manera contraria porque en ese caso la segunda rama me quedaría hasta el carbono 1, 2, 3, 4, 5, hasta el carbono número 5, y no sería la manera correcta de nombrarlo. Ok, ya que numeré mis carbonos, comienzo a mencionar la cadena más compleja, que es la del carbono 1. Menciono el carbono, que es 1. Después menciono el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos de la rama. En este caso son 2 carbonos y le corresponde el prefijo et. Y termino mencionando el sufijo de las ramas, que es il, 1-etil. Me paso a la siguiente ramificación, que está en el carbono 2. Esa ramificación contiene un carbono, por lo tanto le corresponde el prefijo met, y termina en il porque es una rama, 1-etil, 2-metil. Ya que nombré todas las ramificaciones,
me paso a mi cadena principal, anteponiendo la palabra ciclo porque es una cadena cerrada. Después menciono el prefijo de acuerdo a la cantidad de carbonos. En este caso son 5 carbonos, le corresponde el prefijo pent. Y termino mencionando el tipo de enlace que contiene. En este caso son enlaces sencillos y le corresponde el sufijo ano. 1-etil, haciendo referencia al carbono del que sale, después al número de carbonos que es et, y terminando la ramificación con il. Después me paso al 2-metil, haciendo referencia al carbono número 2, a que contiene un carbono únicamente, ya que es una rama, ciclo porque es cadena cerrada, pent porque son 5 carbonos y ano porque son enlaces simples. En resumen, se nombran siempre primero las ramificaciones. Todas las ramificaciones que contenga la estructura se van a nombrar primero y siempre deben de terminar con el sufijo il. Después se nombra la cadena principal. La cadena principal la voy a nombrar de acuerdo a la cantidad de carbonos que contiene y le voy a dar la terminación de acuerdo al enlace que contiene esa molécula. Puede ser enlace sencillo, los que terminan en ano, enlace doble que termina en eno y enlace triple que termina en ino. Deben de recordar que el carbono forma 4 enlaces y que los enlaces pueden ser entre carbono y carbono o carbono con hidrógeno y de manera excepcional cuando no lo mencionan en el nombre con algún otro elemento. Si no mencionan en el nombre ningún otro elemento, entonces es una estructura de carbonos e hidrógenos. Y las cadenas cerradas se nombran con el prefijo ciclo. Hasta pronto.